Bueno, la idea es, como tema, es una frase que está en Yeshayahu, que es la promesa divina de que la muerte va a ser tragada para siempre y que las lágrimas también Hashem va a borrarlas, ¿sí?, del rostro de todos. Es una promesa bien mesiánica, bien redentiva. Sobre esto hay todo eso es un manuscrito que por eso es difícil de seguir, del Rebbe Marash. Acá lo que hace el Rebbe, se llama Menachem Mendel, el actual, es partir de las enseñanzas de este texto de Rebbe Marash para aclarar esta idea. Y en base a esta idea, después vamos a profundizar más. Lo que dice acá, como empieza, es bueno, empieza con la frase que acabo de citar de Yeshayahu y dice que el Rebbe Marash aclara en su discurso que esto que el futuro, en el futuro venidero, se va a tragar la muerte para siempre, es porque va a ocurrir algo antes, que es que el espíritu de impureza va a ser exterminado de la tierra. Lo que quiere decir es que esto se va a entender, anticipando entonces, ¿qué es esta impureza? ¿Por qué hace depender la muerte de un estado de impureza? Que impureza para lo que es la Torá es el pecado, es la transgresión. Entonces, aparentemente la transgresión está relacionada con la muerte. ¿Por qué? Porque originalmente, en el pecado original, justamente, del árbol del conocimiento, se provocó la muerte en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que la muerte, dice acá, y el pecado del árbol del conocimiento están relacionados. Y este es el asunto que vamos a profundizar, que a través del pecado del árbol del conocimiento se generó lo que se llama la mezcla, la mezcloranza del bien y del mal. O sea que la existencia del mal ya estaba antes del pecado. No es que el pecado ingresó el mal al mundo. Lo que hizo fue que el mal ya estaba, solo que no estaba junto con el bien, se podía apreciar claramente qué era algo bueno y qué era algo malo. Como es sabido, dice acá, que al principio de la creación, lo define así como una frase que dice la clipot, las cáscaras, la impureza, estaba debajo de los mundos de la santidad. Los mundos de la santidad es como, por decirlo así, lo que era obvio, lo que era evidente y apreciativo con todos los 5 sentidos. Y lo que era novedoso era que exista el mal, ¿sí? Como lo que era curioso, lo que era la novedad. Pero estaba, a través del pecado. ¿Qué es lo que el pecado provocó? Del árbol del conocimiento. La mezcloranza, no solamente en las personas, sino en todo el mundo, es Tarubot Top Berra, es la mezcla. Ya no se puede saber qué es bueno y qué es malo. O sea que en cada mal hay un bien. Y en cada bien también hay un mal. Hasta el punto que no existe manera de que hagas un bien que no tenga mal y un mal que no tenga algo de bien. Es una frase conocida de que las personas están llenas de mitzvot como la granada está llena de semillas. Es una expresión que quiere decir, en este caso, aunque la persona no tenga ni idea qué es lo que Dios pretende de ella, pero algo de todo lo que hace tiene que tener un bien. Siempre hay una mitzvah que lo protege, que lo amerita por algo no importa. ¿Sí? Festejó el Día del Padre, lo que sea. ¿Sí? Hay mitzvot que uno ni sabe que está haciendo, pero está incluso en los actos que aparentan ser malos. Y también, ahora vamos a profundizar más en este concepto de la mezcloranza del bien y el mal, esa es la idea, pero nos sirve de guía el discurso. Ahora en un ratito ya paramos y vamos a profundizar. Pero dice acá, una vez que ocurrió esa mezcloranza, lo que hizo Dios inmediatamente fue, bueno, no sea cosa que la mano del hombre tome del árbol de la vida,
y coma y viva para siempre. ¿Cuál era el problema de Dios? Una vez que comieron del árbol del conocimiento y ingresaron esta mezcla de mal y bien, que por otro lado tenía pena de muerte, porque les había dicho que si comen de ahí, ese día iban a morir. Pero ese día iban a morir, pero el problema es que si comían del árbol de la vida iban a vivir para siempre. Entonces, aparentemente, la creación del hombre de entrada fue predestinada de que viva para siempre. Había un árbol de la vida que si comías ibas a vivir para siempre. Pero el motivo por el cual les dijo que no coma del árbol del conocimiento era para que se cancele esa eternidad, es decir, que no muera la persona. Si comían ese día, tenía que morir. Entonces, ¿qué importa si ahora les das de comer del árbol de la vida? Si vos querés que vivan para siempre, les prohibiste para que no mueran, y ellos van y comen del árbol de la vida, entonces iban a cancelar el mal que hicieron. ¿Por qué no les dejó? Según el Alter Rebbe, dice acá, porque una vez que se mezcló el mal y el bien en la persona, el mal está integrado y ya no se sabe bien qué es mal y bien, entonces tomar del árbol de la vida significaba también que el mal viva para siempre. El mal no el mal como estaba antes, separado y que se daban todos cuenta que era el mal, sino el mal mezclado, que no viva para siempre. Para evitar eso, les prohibió el árbol de la vida. Entonces lo que se concluye es que el pecado del árbol del conocimiento generó la muerte del mundo para que no siga existiendo el mal. ¿Por qué se procedió y se dio acceso a la muerte? Para que el mal no exista más. Porque una vez que comieron, mezclaron el mal y el bien, y si yo los dejaba vivir, decía Shem, iba a estar esta mezclanza para siempre. Para eliminar esa existencia de mal en ellos, los tengo que hacer pasar por lo que se llama la muerte. Lo que aclara entonces es que la muerte en el mundo es una consecuencia del pecado. No es algo natural en nosotros, es algo que viene a consecuencia del pecado que hicieron. Vamos a profundizar en esta idea antes de seguir. Yo les voy a compartir una guía que vamos a ir siguiendo. Nosotros tenemos dos etapas. La etapa anterior a comer del árbol del bien y del mal, y la etapa posterior. Según un montón de midrashim, un montón de interpretaciones, hay cientos. Primero hay que entender que no vamos a poder entender del todo en nuestra mente cómo era la situación anterior, o sea, a nivel gráfico, porque es una situación que es incomparable a la actual. Y por otro lado también es una situación que va a ocurrir también a futuro, en nuestra realidad ya mesiánica, con una resurrección de los muertos. Pero lo que sabemos es que hubo un cambio. Y vamos a ver en qué cosas cambió, qué cosas provocó ese pecado, más allá de lo que es la muerte. En principio, antes de comer de ese fruto, pensemos que se llama el árbol del Datz. Entonces, vos podés pensar que no tenían Datz, porque hasta que no comieron del Datz, no tenían Datz. Entonces, ¿qué tipo de ser humano no tiene Datz? Datz es justamente lo que define al ser humano. Para los que conocemos bien la anatomía del alma de las personas, a diferencia de los animales, justamente lo que distingue al ser humano del animal, el animal también tiene cierta inteligencia, como el hombre, pero no tiene el dat, es decir, un vínculo auténtico, un vínculo emocional con esa inteligencia, que perdura en el tiempo. Es decir, por ejemplo, la persona cuando hace una ceremonia, una fiesta, celebra su casamiento, su cumpleaños, lo que sea, ¿sí? El nacimiento de un hijo. Esa celebración no es poner mesas, sillas, comida, y lo hacen para comer. Un animal, contemplando una fiesta de un ser humano, por decirlo así,
supongamos que vemos una cabra que pasa por la fiesta, por un bar mitzvah, por un casamiento. La cabra ve quizás obstáculos para conseguir lo que desea. Es decir, puede tener una inteligencia suficiente para, según qué animal, para esquivar a las personas, entender que hay mesas, sillas, que en verdad son obstáculos para conseguir lo que quiere, que es la comida. No entiende que lo que se está celebrando no es una comida, tiene un sentido, ¿sí? Algo más profundo. No importa la comida, la música, la gente, los platos, la silla. El ser humano no ve eso, esas cosas separadas, las ve como un conjunto de cosas que se unen en un mismo sentido. Una celebración. Una persona pasa por ahí que no fue invitada y puede decir, mira, es una fiesta de tal cosa, por lo que veo, está el chico del bar mitzvah, está en la mesa principal, puede analizar un poco más y puede vincularse con el sentido de la situación que está presenciando. Un animal carece de eso. Y es una de las explicaciones de lo que significa dat. Dat tiene muchas explicaciones, pero una es esa. Entonces, ¿qué pasa? Si el árbol de conocimiento es dat, el árbol del dat, ¿que la persona no tenía dat? Sí, la persona sí tenía dat, porque hay dos tipos de dat. Está el dat que tenían antes y el dat de la mezcla entre el bien y el mal. Y esa es la idea de entender. Primero existe lo que se llama un dat superior. El dat superior contempla, sabe cuál es el sentido por el cual fue creado, tiene esa conciencia, y eso es lo que está presente en la persona, que Dios es el algo existente, es lo que existe realmente en el mundo, y lo que es mundo o yo es algo, nada, está anulado a ese Dios. Y todo lo que yo voy a hacer con mi cuerpo, con mi forma de pensar y todo, es lo que Dios quiere. Cuando uno tiene dat de nivel inferior, lo que yo quiero en primera persona ya no es lo divino, pasa a ser lo que quiero en segunda persona lo divino. ¿Qué quiere decir? Que yo en verdad deseo por inercia cuestiones de la apetencia corporal, ¿sí? De los deseos, de las ambiciones, lo que sea, y después viene la Torá y te dice lo que quiere Dios que haga con esas apetencias. Entonces es algo ajeno a mí que me pide que canalice todos mis deseos, o que deje de hacer cosas, o que haga otras que yo no quisiera de entrada. Entonces es algo más ajeno, algo que viene de segunda persona. Eso pasó, ese fue el efecto 1 de lo que ocurrió con el árbol del Dat. El árbol del Dat lo que generó fue que al principio tenía una conciencia de que lo divino es lo que yo quiero, y la serpiente tuvo que venir a hablarles de algo que, no que ellos quieren, de algo que otro quiere de nosotros. Dios no quiere que comas porque el día que comas vas a conocer, ¿sí? Vas a tener conciencia de ciertas cosas. ¿Por qué no le habló como un yo? No, vos querés esto. Es porque vos lo deseás. Le habló en segunda persona. Entonces lo que en primera persona querían era lo divino, y eso era lo objetivo. Después pasó a ser toda una realidad de subjetividad. Cada uno interpreta diferente la realidad divina, porque lo que todos interpretamos de manera casi objetiva por igual es que el sol sale a la mañana, el sol se pone a la noche, sale la luna, hay un sistema que funciona de una cierta manera, y eso es lo establecido. Hay que comer para vivir, hay que trabajar para poder comer y vivir, etc. Y nos metieron un montón de cada vez más capas, ¿sí? De cosas que damos por hechas dentro de lo que nosotros decimos que deseamos y queremos. Y lo que la Torá propone ya pasa a ser algo que me proponen de afuera. Por otro lado, también tiene que ver el cambio en lo que es la desnudez. Los cuerpos eran muy diferentes, por eso esta es la parte difícil de apreciar, pero se dice que Adán era como una especie de, primero que gigante, ocupaba, no sé, casi todo el mundo, pero también iluminaba su cuerpo como el tamaño de 2 soles. Y su cabeza no sabemos, pero si su cuerpo eran 2 soles, su cabeza mucho más. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos imaginar esto? Ya era un cuerpo que dicen que era como una especie de uña, un envoltorio de estilo uña, tenía una protección especial, eso significa que estaba desnudo, no tenía una ropa
para hacer lo que era, no necesitaba ropas que lo definan. Él, tal como era corporalmente, su cuerpo expresaba la voluntad divina. Su tos, su caminar, sus manos, esto lo puede ver mucho en los tzadikim. Hay muchos tzadikim que, por ejemplo, se sabe de historias como, por ejemplo, el Rebbe Rajab, que él, la primera vez que surgió el concepto de lavarse las manos 3 veces, ¿sí? Cuando uno sale del baño, etcétera, fue de Rebbe Rajab, que él lo hizo y le preguntaron todos los Hasidim, que hasta ahora se hacía 2, hey, ¿por qué hiciste eso? Dice, si mis manos lo hicieron, es que está escrito en el Shulchan Aruch. En algún lado el Shulchan Aruch tiene que estar. Lo buscaron y estaba. Encontraron una opinión que mencionaba este aspecto y toda la explicación. Pero él, su cuerpo ya lo acostumbró a hacer lo que la voluntad de Hashem quiere. Entonces, los tzadikim suelen ser ese tipo de expresiones físicas de la voluntad. Antes Adam era algo así. No sentía a su cuerpo como algo separado a lo que era la voluntad de Hashem. Vos acá hoy en día tenés que mover a tu cuerpo. Es decir, levantarte de la mañana, vos quizás con tu mente la tenés clara porque estudiás y tenés idea de lo que Dios quiere, pero el cuerpo no, el cuerpo lo tenés que ir manejando. De la mañana tenés que movilizar con alguna idea, cada uno sabe cómo mover a su alma animal, a sus necesidades, cómo hacer para cumplir con la voluntad de Hashem, allá de lo que su cuerpo necesita en el momento. ¿Qué pasó? Antes el cuerpo no era lo principal, sino la voluntad divina, entonces su cuerpo estaba anulado. Y después hacía falta ropas. Ropas tiene varias traducciones. Una traducción es Beged, otra traducción es Lebush. Beged viene una palabra que es rebeldía. Las ropas pueden ser una expresión de rebelarse contra la etapa divina, donde lo divino es obvio. Vos ocultás la divinidad. Y también para rebelarse literalmente. Uno usa ropas a veces para expresar con sus imágenes o con su forma de vestir una especie de rebelión. Pero también viene la palabra lebush. Lebush viene, en verdad es boyesh, es vergüenza, es ocultar la vergüenza. ¿Qué vergüenza? La vergüenza, que es lo que sintió Adán y Jabal cuando se encontraron conscientemente desnudos, que se dieron cuenta de que hay una diferencia entre lo que es la divinidad, lo que Hashem quiere, y el estado en el que uno se encuentra para adquirir esa voluntad. Bueno, nosotros cuando llega la etapa de Selijot, de los pedidos de perdón en Elul, lo que decimos cuando empieza todo, cada Selijot empieza con en vos está la justicia, en nosotros está la vergüenza. ¿Por qué en nosotros está la vergüenza? Porque nosotros estamos conscientes, estamos tan conscientes de nuestro propio yo, nuestros propios errores, nuestra propia falencia y separación de Dios, que sí, ojalá, digamos, es un buen paso para empezar a sentir vergüenza de que vos estás tan separado y ajeno, alienizado de lo que Hashem quiere. Y la ropa te protege de esa sensación de vergüenza. Porque a muy poca gente le gusta mostrar su intimidad, los lunares, las verrugas, las cosas feas que tiene uno. Y los que no tienen vergüenza son gente que no tiene problema de mostrar porque se siente dotada, se siente que todo eso representa algo para poder demostrar como un mensaje. Pero desnudarse hoy en día o vestirse es lo mismo porque es parte de una ropa, es un cuerpo ya diferente. Un cuerpo que se siente separado y por ende se siente avergonzado de esa separación. Pero por otro lado, la vestimenta puede cambiar tu estatus o puede definir tu estatus. Por ejemplo, un rey, vos si lo ves a un rey o a una persona referente sin sus ropajes adecuados, sin su corona, en el caso del rey, no te das cuenta que es un rey. Cuando él se viste de esa forma, él adquiere ese estatus y se reconoce su estatus. Las ropas te pueden salvar en una entrevista de trabajo, por ejemplo. La ropa te puede cambiar, mejorar. Quizás vos en ese día no estabas, o vos como personalidad no sos muy adecuado para, por ejemplo, ir a una fiesta de gala, pero si vos te vestís de gala, nadie se va a dar cuenta que vos no sos adecuado. Vos te vas a aparecer
como si fueras una persona correcta, adecuada para la ocasión. La ropa puede mejorar tu estatus. Esto en el plano espiritual, del alma, las vestimentas son el pensamiento, la palabra y la acción, como vimos muchas veces. ¿Y qué es el Beiloni? El que logra, pensando, hablando y haciendo las cosas como corresponde, él quizás por dentro tiene las mismas apetencias que un Rayá, que un malvado, pero al utilizar las vestimentas de santidad para el lado divino, él puede con el tiempo convertir su naturaleza interna de ser malvado a ser un tzadik. Y si no la convierte en un tzadik, igual el hecho de pensar, hablar y hacer, lo hace como un tzadik. Para todo el mundo de afuera, por eso dice, si todos los ojos del mundo te ven y te dicen, este es un tzadik, no les creas porque vos por dentro, vos creete como un rayá. No tenés que comerte la mague porque vos en verdad por dentro sabés quién sos. Pero ¿qué pasó? Al hablar bien, pensar bien y hacer bien, ¿por qué te ven como un tzadik? Porque las ropas te elevaron. Los ropajes, la forma de comunicarte, de pensar y hablar y hacer lo que la Torah quiere, te convierte en un tzadik porque el tzadik se ve así por fuera. También un tzadik cambia por dentro. Pero por eso es un Beinoni. Eso es lo que cambió. Que pasaron de ser un tzadik, donde su cuerpo era el reflejo exacto, objetivo de lo que era la voluntad de Hashem. Entonces estaba totalmente fuera de sí, cualquier apetencia en contra de la voluntad de Hashem, no había Yitzhak. Y cuando empezó a integrarse el mal, ahora tu pensamiento, tu palabra de acción puede ser una mezcla. Vos tenés que expresar tu pensamiento, tu palabra y tu acción, que es el mismo medio que tenés. Vos tenés una boca, tenés un cerebro y tenés manos y pies, un cuerpo. Entonces el alma animal puede expresarse a través de ese cuerpo, como también se puede expresar el alma divina. Esa es la mezcla que hay. Antes era obvio que se iba a expresar el alma divina, no cabía duda. Pero ahora hay una duda, no se sabe. Todo depende de lo que la persona haga en el momento. Entonces tenés que estar constantemente consciente y separar la necesidad de hacer el mal en el pensamiento de la primera acción y hacerlo el bien. Por otro lado están los sentidos. ¿Cómo experimentaban los 5 sentidos antes? Esto es muy famoso, que Javá, cuando la serpiente le estuvo hablando del árbol, la hizo apreciar el árbol, primero dice que vio que el árbol era, ¿sí? Placentero, deleitoso para consumir. Lo vio, entró por el ojo, entonces si entró por el ojo empezó a sentir. Y después también escuchó obviamente la serpiente describía el árbol, ¿sí? Ella usó el oído, pero después lo tocó y después lo saboreó, lo degustó con la boca. Utilizó 4 sentidos y el olfato no quedó dentro, no dice en ningún lado que lo olió. Entonces ya lo vimos que antes tenía los 5 sentidos disponibles para la divinidad en un entorno espiritual. La serpiente logró que entienda Javá con sus 5 sentidos, espiritualmente hablando, que era Nehmad, que era algo, Nehmad significa algo que en verdad a futuro vamos a experimentar, que es el placer, es lo más grande que podemos experimentar esa expresión. Es una expresión de deleite y de bienestar, algo exclusivo, ¿sí? Que es muy difícil adquirir en el plano físico, un bienestar, un deleite auténtico, que de lo cual viene la palabra Itzhak. Itzhak viene de un sentimiento de risa y de alegría, que está asociado más al futuro, por eso el Itzhak empieza con la Yud, que la Yud implica, ¿sí? Normalmente las palabras a futuro empiezan con una Yud, y implica algo que veremos a futuro, el placer de poder disfrutar de esta realidad, porque ya va a estar todo revelado la divinidad. Entonces, lo que la serpiente logró es que ella conceptualmente, con sus 5 sentidos, con la vista, lo interpreta así, con el oído y la convenció con el oído y también con el gusto y tocarlo y con el tacto, para que adquiera un nuevo DAT, el DAT del plano físico, que ahora en vez de degustar, tocar, ver y escuchar a la divinidad, empieces a escuchar, ver y degustar y tocar lo físico, cosa que ellos no tenían acceso. Parece que ellos no tenían, incluso que tocaban cosas físicamente, porque era un jardín físico, ellos
eran como cuando Abraham bajó a Egipto porque había hambre en la tierra de Israel, y ahí es donde empezó a apreciar, abrir los ojos y ver la belleza de su esposa físicamente hablando. ¿Cómo hasta ahora? ¿Cuántos años vivió Abraham con su esposa y nunca la había visto linda? No es que no la había visto linda, él era todo conceptual, él entendía. Eso es lo difícil de entender porque nosotros estamos en una realidad post esa sensación, pero imaginémonos que cuando uno sale de Shidduch, por ejemplo, lo que se espera de uno cuando sale de Shidduch, un Shidduch formal, ¿viste? Así, tipo citas ciegas, conocer a la otra persona, no por cómo se ve solamente y cómo, bueno, tenés mucha conciencia de cómo va a ser cuando la toques, porque no tenés el tacto, no tenés el gusto, no podés degustarla en el momento, verla no podés verla mucho porque está vestida, es recatada, y tampoco lo único que podés rescatar de la persona, en este caso, es lo que conceptualmente escuchás de ella que sale por su boca. Y eso te da una sensación de lo que la persona es en un estado conceptual e interno, no en un estado físico, porque quizás después la química no es como vos esperabas. Eso es un trabajo que después cambia con el tiempo, pero lo que no puede cambiar es lo que la persona es por dentro. Eso es más difícil. Entonces uno se tiene que enamorar de la persona que está dentro, obviamente con un mínimo de feeling, de sentimiento necesario para que te veas atraído. Por eso la serpiente tuvo que convencer a Jabá. Algo la tuvo que atraer, lo tuvo que ver conceptualmente atractivo. Y hasta el punto que sus 4 sentidos la vieron atractivo. El olfato quedó afuera porque el olfato, después del pecado, sigue teniendo sintonía con la divinidad. Por eso en Abdalá, cuando nos separamos del Shabbat, escolemos, ya estudiamos esto en profundidad en otra ocasión, el olfato es lo que utilizamos para separarnos del Shabbat, del día donde todo es deleite, todo es placer, ¿sí? Para marcar una diferencia, ya está. Con el olfato se va el día y ahora quedamos con los 4 otros sentidos fisicalizados. El olfato siempre puede oler más a distancia que lo que la persona espiritualmente. Y es algo que muy pocas personas tienen la capacidad y por ende corresponde más al Mashiach. El Mashiach va a jugar con el olfato. Pero lo que quedó como galut, como exilio, como pecado, son los otros sentidos que hoy en día, a diferencia de antes, nosotros juzgamos con la vista física, por eso es difícil salir con alguien y verla, si no la ves atractiva a tus ojos físicos, como fueron educados a ver cosas atractivas, te va a convencer menos. Y si no escuchás algo que te atraiga, una música que te gusta, una voz placentera, todo eso depende mucho de la educación que tuvimos, pero también tiene mucho que ver con cómo somos físicamente. Entonces eso es más difícil hoy en día darse cuenta, por eso es tan difícil salir y encontrar a tu pareja, y en este ejemplo, pero después es con respecto a todo, ¿sí? A una clase que realmente te llegue, te inspire, tenés que oler. Tenés que oler significa tenés que intentar conectarte con el sentido interno y el corazón de la cosa y no tanto con la forma de hablar, el aspecto físico de la persona que habla, o lo que toqué, o el ambiente, sino algo más profundo. Es muy difícil, eso es lo que cambió. Antes era más fácil, porque era todo conceptual, y lo conceptual es más fácil de percibir, uno está más de acuerdo. En lo físico ya es como algo químico que uno rechaza más fácil. Por otro lado, también está lo que es la sexualidad. Es algo muy remarcado porque después de todo este pecado se dice que ellos se conocieron, Adán y Jabá tuvieron dat entre ellos. ¿Qué significa? Compartieron, hicieron un intercambio de dat, una conexión. Se conectaron, que dat se lo traduce como una relación física, íntima. Pero si ya había fisicalidad antes, de hecho se dice que la intimación ocurrió, ¿sí? La intimidad de ellos ocurrió antes del pecado. ¿Qué intimidad puede ocurrir de diferente después? Porque hay una intimidad, así como todos los sentidos experimentan la conceptualidad de las cosas, entonces era una sexualidad mental y espiritual. Una sexualidad más que nada relacionada a una experiencia divina, no una experiencia físicamente atractiva y que dependía de un montón de factores. Hay gente que después del pecado, y hoy en día se utiliza mucho,
es todo un arte la sexualidad. Se va al psicólogo, al terapeuta, hay libros, es todo un arte, depende con quién y cómo y qué le gusta. Y también hay algo muy importante. ¿Qué cambió? Que, por ejemplo, ya en el caso de la mujer, sea algo emocional y no físico. Y en el caso del hombre, sea algo más físico que otra cosa. El hombre puede estimularse físicamente, pero la mujer necesita que la otra persona le hable, le trate bien, la lleve a esa situación. Más allá de sus deseos físicos que pueden estar espontáneamente en cualquier momento. Entonces, lo que cambió fue que ahora somos más conscientes de lo físico a la hora de también lo que es la intimidad, y antes era más una cuestión de conectarse con un placer espiritual y más que nada mental, y eso era suficiente. Los cuerpos iban solos, así como antes los cuerpos, decíamos, el cuerpo representaba la voluntad divina, en lo que es la intimidad también. Y después se dio lugar a que lo físico, al ser el foco principal, se abren puertas hacia relaciones prohibidas y situaciones no adecuadas. Y por último, y no menos importante, la palabra serpiente, Nahash, suma en gematria lo mismo que la palabra Mashiach. Y entonces, ¿qué nos cuenta acá? El 358. Que hay una versión que dice que la conversación con la serpiente era una conversación con el Mashiach. El Mashiach quería que coman del árbol del conocimiento. ¿Cómo va a querer el Mashiach que pequen? Entre comillas. Es imposible, inconcebible. Ahora vamos a estudiar este tema. Pero, ¿cuál es la versión serpiente positiva del Mashiach? ¿Por qué? Se dice, hay una versión que dice que el árbol del conocimiento rodeaba, era un círculo enorme, rodeando el árbol que estaba en el centro del jardín, que era el árbol de la vida. Nunca dice dónde está el árbol del conocimiento, en qué posición del jardín, pero cuando Javá lo ve, ella describe que estaba en el centro. ¿Por qué describe que estaba en el centro? Porque para ella era el centro de atención ahora. Pero también porque de alguna manera estaba en el centro, solo que bloqueaba la vista y la involucración con el árbol de la vida. El árbol de la vida solo tenía acceso uno si pasaba por el árbol del conocimiento. Para pasar al árbol de la vida, la eternidad, para siempre, había que primero conocer el mundo físico. Y era necesario, como vamos a ver ahora. Pero lo que sí se provocó de manera negativa, al principio era una serpiente positiva, escuchar lo que te decía, entender el significado de lo que te proponía, no era malo. ¿Sí? Era un concepto. Vos podés estudiar conceptos que no necesariamente vayas a vivir en la vida práctica. ¿Sí? Podés estudiar sobre políticas que son en contra de lo que vos solés hacer. Podés escuchar al enemigo, como la Guimará, vos podés estudiar la opinión que no queda como legal. Y eso no significa que vayas a hacer lo que dice ahí. Es para poder entender, para poder conectarte y poder también, como dice, conocer a tu enemigo. Y estar más preparado, más fuerte. Entonces el Mashiach que estaba proponiendo es una idea que no necesariamente era negativa. Lo negativo fue lo que ocurrió después, porque después, una vez que ellos comieron y ahora son más físicos, el Mashiach también, como es la misma gematria que serpiente, y por serpiente entendemos como un animal peligroso y venenoso, si te inyecta el veneno, la serpiente, puede ser malo, puede ser frío, puede ser Amalek, puede ser duda, puede ser falta de estímulo, puede ser un yetzer hará, una inclinación a algo físicamente negativo. Ver el mundo físico como el centro principal del objetivo divino no es malo, pero trae un efecto secundario, que podés caer. Puede haber dudas, y puede haber lo que se llama, en el Zohar trae que la serpiente en verdad sí tuvo relaciones con Javá. Esa fue el intercambio que ellos tuvieron, fue de Dat, pero a nivel físico, y tuvieron a Caín, es una de las explicaciones, por eso Caín tenía un aspecto muy fuertemente resaltado como malo, porque venía del aspecto este de serpiente, estaba más fisicalizado que Ebel. Ebel era algo banal, es lo que significa su nombre. Algo banal, él entendía que toda la banalidad bajo el sol, como dice Shlomo,
pero Caín no. Caín, y todo esto ahora vamos a ver como no necesariamente toda esta historia es mala, y no necesariamente trae alrededor el tema del pecado. Porque como el discurso nos dice, que estuvimos al principio, que este acceso al árbol del bien y del mal, esta mezcloranza que se generó del mal, como consecuencia provocó la muerte. Pero no era la muerte en sí. La consecuencia de haber comido, está bien, una de las consecuencias es la muerte. Como todo tiene consecuencias lo que hacemos. Nada tiene una opción sin consecuencia. Nada puede uno hacer que no lleve a una consecuencia. La pregunta es, ¿qué significa la muerte? ¿Es algo malo? La muerte no es algo malo. Lo que es malo, por eso Hashem prohibió el acceso al árbol de la vida, es lo que realmente es el mal. ¿Qué es el mal? Lo que dijimos, la duda, la frialdad, la apatía. Sentir el cuerpo no es malo, pero no apreciar que el cuerpo es un medio para conducirlo a Hashem es malo. Los 5 sentidos no son malos ahora, pero normalmente cuando un ojo ve, el corazón siente, entonces uno tiene que cuidar la vista, porque si no, la vista te provoca que sientas algo negativo. Y lo mismo con el oído, si vos estás acostumbrado a escuchar, o a que te convenzan intelectualmente de ciertas ideologías que son prácticamente negativas, porque provocan el mal, entonces eso es lo que es negativo. Pero las ropas no son malas vestirse, que estar vestido es malo. Estar vestido es malo cuando vos estás ocultando algo, cuando eso no eleva. Es decir, pensar, hablar y hacer, que es lo que son nuestras vestimentas espirituales, no es que son malas. Lo malo es que vos pienses y hables y hagas prácticamente el mal. Pero vos podés usar las vestimentas para realzar el honor, conectarte con Hashem, elevarte, incluso llegar al nivel de que tu segunda naturaleza es un tzadik. Y también en la tierra, porque es lo que faltó, la tierra fue afectada, ¿viste? Fue como maldita, porque ahora antes la tierra crecían frutos y sus troncos también tenían el gusto de algo comestible que podías comer y disfrutar. Pero después, hoy en día la tierra involuntariamente hace surgir yuyos, o lo que se llama, sí, hierba mala, que es cosas que interrumpen el proceso de crecimiento de lo que vos plantaste. Entonces está todo el tiempo la persona tiene que estar involucrada en que lo que plantó, todo el proceso, ir siguiéndolo para que salga el fruto que vos querías. Que esa es una de las maldiciones que uno va a tener que sudar para conseguir su sustento. Porque ahora está mezclado. Lo que es malo y lo que es bueno surge de la misma fuente. Vos abriste un negocio kosher, o estudiaste algo, un conocimiento académico, una carrera kosher, digamos, parve, pero quizás de la misma carrera surgen propuestas no kosher. Y surgen del negocio actividades negativas. Entonces vos ahora manualmente tenés que estar dedicado a eso. Antes era directo, si hubieran vivido ahí, sería algo lineal. Establecerían, ¿sí? Cualquier cosa, plantearían lo que sea y todo era comestiblemente atractivo y kosher. Pero entonces, espera, según lo que dijimos, que hay un antes y un después, era inevitable el después, porque antes eran todos justos, todo conceptual, todo espiritual, no había conciencia de la materia, no había conciencia de lo físico, no había experiencia física, porque lo físico estaba anulado completamente a lo espiritual. ¿Qué sentido tenía haber creado ahí al hombre y a todas las criaturas? Por eso el Nahash, la serpiente, que es Gematria Mashiach, les tenía una propuesta. Les hizo entender lo que Hashem realmente quería de ellos cuando les prohibió comer de este árbol. Por un lado, en el día que coman del árbol, ciertamente van a morir. Pero no es que van a morir por el fruto que van a comer. No es que el árbol es la muerte. El árbol no es la muerte. Lo que era la muerte era lo que iba a ocurrir ese día, que para la interpretación que un día de Dios dura, ¿sí? 1000 años, quiere decir que como Adán, que vivió, en verdad tenía que vivir 1000 años porque tenía que morir en el día, ¿no? En el día que él tenía que vivir.
que eran 1000 años. Después murió un poco antes porque le dio vida al rey David. Le dio 70 años de vida. Pero eso es otro tema. El tema es que no es el fruto lo que te mata. Eso por un lado. Por otro lado, tenían dos decisiones. Una era no comer y seguir en el Gan Eden perfectitos y tzadikim como eran justos, o comer y pasar a una nueva experiencia, que esto es lo que explicamos hasta ahora. La experiencia corporal, ¿sí? Que ya es una experiencia vital diferente, que implica también morir. Morir es parte de esa nueva realidad, sufrir, que tengas que trabajar, etc. Y que cueste, y después vamos a ver todos los detalles. Entonces tenían dos opciones acá. No es que una era buena y la otra era mala. Eran dos opciones. ¿Qué es lo que la serpiente, Gematria Mashiach, les propone? Les propone acceder al árbol del conocimiento. ¿Para qué? Para que en ese día que lo hagan, van a saber lo mismo que conoce Hashem. ¿Qué es lo que conoce Hashem que ellos hasta ahora no conocían? Saber diferenciar entre el mal y el bien. Tener una conciencia de lo que es el mal y lo que es el bien como en una misma experiencia, no como algo separado como estaba antes. Que el mal era algo ajeno y solo lo único que existía era el bien, como acá hay alguien que rechaza el mal. Existe la forma religiosa de comportarse, de que el mal, no es que el mal no sé si me gusta, no quiero ni saber del tema, no quiero ni mirar, y existe el ascetismo, existe separarse absolutamente del mal, y eso significa no involucrarse. Los que hacen eso para el hasidismo están en contra del mundo, en contra de la Torá, porque una vez que se comió ese árbol, se demostró que el propósito es involucrarse con el mal. La pregunta es, ¿cómo lograr salir? Obviamente no darle eternidad, no darle existencia. Eso ya es otro paso, pero primero es involucrar, que el mal integre a la persona y sea aceptado como parte de uno mismo. Eso es lo que hace un Beinoni. El Beinoni reconoce que él tiene el mal por dentro, pero él no lo va a pensar, ni hablar, ni hacer. Si vos lo ignorás, entonces te haces creer que sos un tzadik y vas a caer porque vos no lo sos, no puedes mantener en el tiempo una postura de tzadik, porque vos todo el tiempo vas a desear y vas a sentirte un hipócrita cuando transgredas los mandamientos y vos crees que sos un tzadik. Por eso el Taña tiene que ayudarte a entender que tienes dos almas, ¿sí? Porque para que puedas entender que no necesariamente es así, vos quizás sentís el mal y entendés eso, pero lo que vas a hacer por fuera puede ser el bien. Bueno, ¿qué hace el Mashiach? Entonces propone el camino de ir a reparar el mundo físico y hacer una morada para allá en los planos inferiores. Es el principio de toda la Torá, como empieza la Torá, y es el objetivo de la Torá. La Torá, todo lo que cuenta, no es para que vos te quedes meditando los conceptos espirituales y disfrutes de cómo se creó el mundo y conozcas todo. Por eso es tan difícil de entender. Bereshit es un libro que, a diferencia de otros libros, está más, justamente fue más afectado por el árbol del conocimiento. Se fisicalizó más, quedó más en un estado oculto de lo que podemos entender. Por eso hay tantos intérpretes de Bereshit, pero tan pocos claros. De los otros libros hay mucha más claridad, porque hay más practicidad. Pero del libro de Bereshit es todo muy como etéreo, muy metafórico, muy difícil de congeniar. Mundos, y qué mundo se creó, qué seres, qué criaturas. Sí, hay explicaciones, pero es muy difícil de asociarlo a la realidad actual. Porque quedó mucho más afectado, porque al mismo tiempo no era el objetivo era ir hacia los otros libros, ir hacia el mundo inferior. Eso es parte del mensaje. Si es ir al mundo inferior, ¿qué pasó cuando Hashem los cuestiona por qué hicieron lo que hicieron? Adán culpa a Javá, Javá culpa a la serpiente. Adán no es que culpa a Javá, dice, fue ella. Yo no sabía, no entendía esta idea. La idea de comer del árbol para mí era inconcebible, porque vos me habías dicho que querías que nosotros estemos en este mundo, en este Gan Eden, como un tzadik, como un justo. Ser una persona que tenga la posibilidad de sufrir y por ende también morir y pecar, para lograr el objetivo de refinar, no se me había ocurrido. Se le ocurrió a Javá. ¿Y qué dijo Javá? No es que se me ocurrió a mí. La serpiente, o sea, el Mashiach, me dio la idea. Al describirme al fruto,
me di cuenta que esa era la posta. Por eso se dice que uno tiene que escuchar a la mujer es la que tiene razón siempre. En eso no era culpable nadie. Está bien. Ahora que lo hicieron, ¿qué es lo que les dijo Dios? No solamente que van a morir, porque el castigo era morir en el día. ¿Qué les dijo? Ahora también van a sufrir, de que te va a costar el sudor de la frente, te va a costar mucho esfuerzo conseguir el pan, a la mujer te va a doler el embarazo, tu marido no vas a saber, vas a depender de él para cuando quieras tener algún tipo de intimidad, o sea que vas a depender de él también emocionalmente. Quiere decir, la mujer antes podía experimentar una intimidad libre en el sentido de que no necesitaba que algo, un ardid, un medio para llegar a esa situación, que el hombre la convenza, la vuelva atractiva, nada tenía que ocurrir, era algo directo, algo espiritualmente aceptable, pero ahora va a tener que esperar que el hombre la convenza, la trate bien, le diga unas palabras lindas, surja una situación y que esté ella emocionalmente conectada, si no, no lo va a querer. Todo eso, ¿qué es lo que les estaba describiendo? ¿Es un castigo? Que la serpiente no tenga más pies y que ahora iba a ser sujeta a la subyugación del hombre y lo que podía hacer es desquitarse con el hombre mordiéndole el talón. ¿Qué es lo que le estaba hablando? Si la serpiente es el Masías, por un lado, le estaba diciendo el talón. Vos vas a poder conectarte con el hombre recién en los talones mesiánicos. Cuando llegue el final, cuando ya sean súper insensibles, van a ser insensibles y ahí vas a poder morderlos. En esa insensibilidad vas a poder aplicar tu vitalidad. Va a venir los líderes que hacen al pueblo, les inyectan de vida, de veneno espiritual, de fervor, de emoción, en un estado de insensibilidad de ellos, en su talón más que nada. El Rebe dijo, en la principal es la acción, los hizo, les dio toda una vida activa para hacer una misión. Imagínate chicos de 16 años que no eran nadie, no estudiaron carreras, ni medicina, ni arquitectura, ni estudiaron matemática, ni nada, y les dio una misión de referencia mundial. Jürgen, que si vos los ves, 16 años, pasar a ser un tipo que sale en la tele y habla con el presidente, o el senador, o el intendente del lugar, es ya a nivel social es grandioso cómo elevó a una persona. La persona es un talón, es insensible a muchas cosas y la mordedura del Mashiach te eleva a todo esto. ¿Es una maldición o está describiendo cómo va a ser la realidad? Lo mismo con Jabá, que esto que ahora te tengas que vincular emocionalmente, ahora vas a tener un shalom bait, ahora vas a tener que luchar por un esposo, ocuparte de un hogar, vestirte bien, hacer un montón de cosas que modifican, ¿sí? Es toda una experiencia más manual, antes era más automático, surgía solo y automático porque eran justos. Te está describiendo, ahora vas a tener que pasar por eso. Les está ayudando a entender la nueva realidad. Gracias por haber aceptado la misión. Ahora te estoy describiendo cómo va a ser el shihus, cómo va a ser esa misión. Y el hombre le dijo lo mismo. Ahora tenés un trabajo. Todo lo que vos reces y todo como vos te comportes, todo va a ser un cambio. Y sí, vamos a morir. Es decir, ustedes van a tener que lograr también reproducirse y también compartir todo lo que hacen con otros, dejar el conocimiento, un legado, porque esto va a ir de mano en mano, como una posta. Ahora te toca a vos, ahora te toca a vos, así en generación. Eso no significa la muerte. La muerte es transferir el conocimiento de la generación anterior a la próxima, cambiar una energía, ¿sí? Depurar, refinar. ¿Para qué? Ir escapándose, ir sacando cada vez más del mal, estando con él, ir integrándolo, y con cada mitzvah que uno hace, por eso las reencarnaciones tienen que ver con que uno todavía no terminó de refinar cierta mitzvah que tenía que hacer, que la dejó pendiente y le toca en la otra vida, ya sea la misma, la vida como un hombre, como una mujer, o como lo que sea que uno encarnó. Pero lo que queda siempre pendiente, el hilo conductor de todo, es lograr la misión final. Es depurar el mal, separarlo del bien, tenerlo claro como estaba antes, pero sin ignorarlo y rechazarlo y dejarlo como ajeno. Ahora el mal ya no va por. La idea es que el mal no vuelva a surgir, no tenga posibilidad de surgir de vuelta. Ahora va a continuar el discurso, lo vamos a ver la próxima, pero el discurso a partir de todos estos conceptos, vamos a ver cómo ahora cobra sentido. Que eso que dice el mal va a ser tragado para siempre. Y ya no va a existir más las lágrimas.
porque tuvimos que entender cuál era el propósito original, la misión primaria, el puntapié para poder comer, agarrar el mal y lograr con todo lo que nos propone la Torá, que es ir separando lo kosher de lo no kosher, muy meticuloso cada detalle, en qué contexto en Shabbat podés ir en coche, bueno, porque si es una emergencia, todos esos detalles van depurando, van tomando conciencia de uno del mal, lo van refinando para que el mal no tenga existencia eterna y se termine de depurar. Y va a haber una realidad que es la realidad futura, es más que el Gan Eden, porque ya no va a haber posibilidades al mal. Para eso, por eso el Mashiach propuso esta idea al principio. Es en forma de serpiente porque, como dijimos, el veneno te puede caer mal, te puede enfriar o te puede calentar, te puede inyectar de vitalidad. Depende de qué tipo de veneno. Y acá cierra todo y por eso, bueno, después vamos a ver cómo sigue y vamos a ampliar la próxima, lo va a comparar todo a la época del rey Shlomo, que es la época máxima dentro de este mundo físico post-pecado original, donde se logró el cenit, la cúspide del bien y de la paz. Y también estaba involucrada la reina de Sheba, esta es la reina, que tiene toda una explicación de trasfondo muy profunda, que tiene que ver con, es otra serpiente. Y vamos a ver qué pasó. Y toda esa involucración nos va a ayudar un poco un paso siguiente a entender todo esto.